Tanikutnya mapaja kuruna Eruku machi de achan kumaniku kwa takune na upetu nyade awan Oigu, naegu, werigu, maru, natau, egu, pajakuruna. Bueno, muy buenos días para todos. Pues las respuestas que se dio ayer a base de estas preguntas fueron a base de las abuelas que ayer estaban con nosotros y ya me respondieron. Practicar la cultura ancestral rescatando los mitos, cuentos y juegos equitativamente. Que los estudiantes conozcan las cosas y ritos como la pelazón y salida en campo chagra. Bueno, la segunda pregunta es ¿estás de acuerdo que se implemente la educación propia en la escuela? Sí, estamos de acuerdo. Que las horas de clase practiquemos cómo se hace la fariña, payabarú, chagra, pesca, pintura típica. Estos debemos conocer como estudiante indígena y practicarla. También ellos deben ser conocedores de su territorio dentro de esa educación. Deben conocer dónde están los canuchales, para qué sirven. Y es que el medio es rico, solo que no lo sabemos utilizar. Al mundo indígena tenemos que enseñar, en especial a la niñez y a la juventud, qué es lo que hay dentro de la naturaleza del mundo indígena. Y al blanco tenemos que hacerle mirar cómo debemos trabajar unidos para que ellos tampoco estén en discordia contra los ancianos, contra los indígenas. Que es así donde llegamos pues a llegar a un acuerdo. Tenemos que cuidar el mundo en primer lugar. Tenemos que cuidar la tierra, tenemos que cuidar lo que es la naturaleza, porque en primer lugar lo que es el Amazonas, usted encuentra todo lo que es la parte de la medicina natural. Y para eso hay que conocerlo. Y por eso fue ese mandato tan duro. Los blancos, precisamente, que no creían en nosotros, pero teníamos que demostrar con el mandato que sí podemos hacer, que sí podemos crear otras cosas maravillosas para el mundo. Es allí donde en 8 días nosotros y a mí personalmente me dieron el mandato de todos los abuelos reunidos allá, porque fue un encuentro de autoridades, profesionales, dirigentes y jóvenes, ¿sí? de 7 zonas del departamento. Un mandato es una ley que se pone dentro de nuestro gobierno, ¿no? Y ese mandato hay que cumplir al pie de la letra. Es como una ley del blanco. En ella se estipulan todos los acuerdos que se llegan en las comunidades. Son leyes propiamente del indígena, ¿no? Si queremos un desarrollo bien, tenemos que hacer equipo de trabajo para sacar adelante todos los proyectos. Solos los indígenas no vamos a avanzar. Los blancos, los profesionales solos tampoco. Entonces, ¿qué nos toca? Juntarnos
y mirar un solo camino para disfrutar un desarrollo integral. Estamos realizando con varios profes trabajos que puedan llevar a fortalecer la actividad que hemos propuesto en el PET, que es el de fortalecer la identidad cultural en la comunidad de Macedonia y con otros grupos étnicos que son Cocama, Yagua, Huitoto, Yucuna. La preocupación de los adultos es que los jóvenes no se interesen por eso, y cómo llegar a que los niños se interesen a través de la institución, ya que los jóvenes participan el mayor tiempo en la institución. Es ese espacio donde debemos ayudar a construir a que el niño valore su territorio, valore la naturaleza, valore todo lo que tiene. Inclusive entre nosotros mismos aprender a convivir, que es uno o sea, lo que más a nosotros nos une como grupos étnicos, la minga, ya trabajar todo colectivamente y pensar en ayudar a todos. La naturaleza, y se vienen otras instituciones como que a enseñarles lo de la protección. Pero me queda la duda. No vamos a necesitar de cuidado. Aquí la herramienta más primordial son los ancianos, son los sabedores. Ellos son digámoslo así, las bibliotecas del conocimiento dentro de las comunidades indígenas. Son los abuelos, los sabedores, las parteras, las que en sí tienen ese conocimiento tradicional, que en cierta forma se ha perdido ese protagonismo del sabedor y de la abuela dentro de la formación de los jóvenes, porque en cierta forma la escuela ha desplazado ese ente educativo tradicional. ¿De dónde surge el conocimiento? ¿Dónde está la falla de nosotros como educadores, como padres de familia, como ancianos? ¿Cuál fue la ruptura? Entonces, al hacer la caracterización, con ayuda de los ancianos y de las ancianas, entonces identificamos de que los conocimientos de todo lo que obtiene el adulto es a través de la infancia, ya de la niñez. Las edades donde más los ancianos, los padres de familia antiguamente llevaban a los niños, no había escuela, ya no había digamos, una institución, un determinado lugar. Y desde la primera edad los llevaban a la chagra, a la cacería, a la pesca, a hacer todas las actividades cotidianas de cualquier grupo étnico. Y es donde más los niños aprendían a estar en las mingas, a compartir, a ayudar a servir el masato, a pescar. Entonces ahí fue que nos dimos cuenta que es tan importante vincular esos proyectos de recuperación, de fortalecimiento en la institución a través del grado preescolar y primero y segundo. En las clases del idioma ticuna, en las clases de español se habla mucho de los mitos, las leyendas, los cuentos, todas las cuestiones que son fuertes en las comunidades. La historia de Curupira, pues le voy a hablar a mi yo, después yo le. No, eso porque no viene niño no ni quiera, no la niño. Ya chingo no ni quiera, no ni quiera, no rum. Un hombre peludo que tiene las patas al revés. Cuando la casa de ella es la lupuna, ella cuida a los animales, ella cuida a los animales, y cuando los cazadores cogen hartos animales, los llevan y se pierde y se va a la casa en la lupuna, que es la casa de la Curupira, y cuando ella quiere,
y ella cuida de las aves, de los animales. Los cantos, los mitos, las leyendas, las historias, inclusive la práctica del idioma por medio de la comunicación sea pues un punto donde nos identifica y sobre todo que nos fortalece. Salía pues me regresaban de mis abuelos porque en esa época pues ya se estaba presentando lo del narcotráfico. Entonces mi papá, mi mamá se ocupaban más del tema del narcotráfico, mientras que yo pues me quedaba con mis abuelos. Por eso es que tengo todo ese conocimiento. Contaban historias de los espantos, nos contaban historias del Madre Monte, que nosotros le llamamos la Curupira, le llaman el pueblo ticuna o el Yaxingo, le llamamos nosotros. Todas estas experiencias generalmente se enseñaban en la hora de la tarde y en las horas de la noche. Ustedes saben muy bien que los abuelos llevamos esa historia de conservar la naturaleza. Lo que es nuestra madre tierra, en primer lugar, ella nos da la vida. Para nosotros es la primera madre. Y en segundo lugar, pues la que nos parió. Ya es lo que también estamos luchando para que esta generación siga adelante. Es importante infundir en los niños estos conocimientos, que valoren todo lo que nos rodea, todo lo que tenemos. Y cuando yo era muchachita con mi abuela final, mi papá, nosotros me gustaba trabajar chacra, hacer minga, así por antiguamente me gustaba trabajar bien bueno, era antes así. Porque terminabas una chacra, sembraba todito y hacía otro chacra. Ese era antes nuestro trabajo nosotros. Y ahora aquí, como me dice aquí la gente, ¿cómo usted sabe hacer eso, maloco? Y yo le digo, ¿por qué? Porque yo soy viejo, yo no soy de ahorita, yo soy de antiguo. Entonces podemos extraer con ellos materiales de acá sin esperar los colores. Si no tenemos un papel, podemos utilizar la yanchama para que ellos vayan conociendo los colores, tanto en ticuna como en español, ¿ya? Entonces también se ha tratado de trabajar con el grado preescolar. Este es un material, ¿ya? Para pronunciar negro, se dice wag, ¿no? Para pronunciar el verde, yaura, ¿no? Básicamente, pues como estamos ahorita trabajando lo del PEC, el PEC nos implica que tenemos que pensar en el contexto, tenemos que pensar en la parte cultural. Entonces ahí tocó de pronto trabajar algo que permitiera no solamente trabajar la electrónica como tal, sino también tocar lo cultural, que es la propuesta del PEC que estamos trabajando actualmente en nuestra institución. Entonces para eso pensamos en un prototipo que es un ser mitológico, que es el bujeo colorado, que es un ser de la mitología ticuna. Está bien. Bueno, ahí le está fallando un poquito. Primero es que hay que ser un poco cuidadosos en no desconocer lo que el Ministerio de Educación nos está pidiendo, ¿no? O que obliga en cierta forma al Ministerio a que los estudiantes deben conocer. Entonces,
el sistema es buscar cómo armonizar esos dos mundos y mirar, por ejemplo, en temáticas específicas desde los estándares emanados desde el Ministerio de Educación, buscar qué de esos temas se relacionan con las dinámicas culturales dentro de las comunidades indígenas. Por ejemplo, un caso particular, por ejemplo, yo como el profesor de química, cuando les voy a hablar del tema de la destilación o les voy a hablar sobre el tema de la obtención del alcohol, pues no, ya ahorita ya no utilizo pues tanto los libros o los esquemas que vienen en los libros, sino que más bien busco alternativas dentro de la misma dinámica cultural que me permita a mí trabajar ese tema. Y por ejemplo en este caso de lo que es la producción de alcohol, pues me voy por ejemplo a ver cómo ellos trabajan el payabarú, trabajan el masato. Entonces trato de integrar esos temas, relacionar esas vivencias culturales con los temas que estoy trabajando en el momento. Ética está pensando en llevar los abuelos a los colegios, para que les cuenten las historias, para que cuenten los orígenes, para que enseñen artesanía, porque eso es lo que ellos saben, que ni los maestros indígenas a veces conocen. Sí, hay muchas cosas que ellos no conocen. Pues se metieron dentro del proceso occidental y fueron como ahí dejando lo cultural, y en este momento están como volviendo otra vez a que tienen que recuperar eso. Hay comunidades que perdieron el ticuna y con estos procesos han vuelto como en ese volver otra vez a recuperarlo. Está pero en los viejos, pero los niños ya casi muy pocos hablan. Entonces lo que se quiere es volver a darle protagonismo al sabedor, a la abuela, al partero, para que él vuelva a ser ese personaje que antes era el que formaba, el que enseñaba a sus jóvenes el conocimiento. Durante el trabajo que se ha hecho en el TEC, a varios maestros le han incentivado de elaborar más materiales didácticos para fortalecer la identidad cultural, más que todo la escritura y el idioma en el ticuna. Entonces, para que los niños de primero a 11º conozcan el alfabeto ticuna. Entonces, los niños deben reconocer eso. Cuando pronunciamos una palabra, qué tono se está utilizando. Entonces, ellos deben identificar. Entonces, para nosotros es importante hoy en día trabajar la lengua materna, porque se están perdiendo, ¿ya? Y los jóvenes tienden a avergonzarse de lo que uno es. Sapucina, sapucina, babare, 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 babare. Sapucina, cururu, sapucina, cururu, sapucina, cururu. Babare, babare, babare. Yo creo que la escuela mía ha sido eso, aprender y irme acercando a ellos, entendiendo que yo tengo que respetar mucho la cultura y que no vine a imponer, sino a hacer un diálogo, un intercambio. Yo trabajé 18 años en una cultura netamente ticuna, donde todo el mundo hablaba ticuna, la única que hablaba español era yo y el profesor. Eso fue muy difícil, al principio fue muy difícil, pero poco a poco ellos me rechazaban mucho. Pero poco a poco me metí en su vida, me metí en sus mingas, me metí en sus casas, me hice parte de ellos, ¿no? Me metí en su quehacer, entonces aprendí de ellos y ellos fueron aprendiendo de mí. Y yo creo que les ayudé mucho en esos procesos cuando llegó el PNR, que llegaron los proyectos, la plata de transferencia, que ellos, en eso no había mucho desconocimiento, mucha cosa. Entonces está uno ahí es para orientarlos, para ayudarles a organizar. Yo me metí de lleno porque yo soy una indígena de esta región, de este departamento, y quiero lo mejor para mis pueblos. Si no hacemos esto, pues no vamos a tener sociedades indígenas, ticunas, cocamas y yaguas de manera autónoma. Y que no todo de pronto uno logra aprender en la academia.
Y por ejemplo, conviviendo con los indígenas, yo me he dado cuenta que hay una riqueza cultural inmensa, un conocimiento en plantas medicinales, en conocimiento del ecosistema, de cómo tratar, cómo convivir armónicamente con la naturaleza, que a veces pues me sorprende bastante, porque son cosas que uno no le enseñan en una universidad, sino que viviendo y estando con ellos acá pues uno aprende. Por eso es que yo digo que yo aquí me doy cuenta de que no vine a enseñar, sino a aprender. Está saliendo el bote, Pablo. Sí, aquí. Sí, claro, voy a terminar nadando. Buenos días para todos. Para mis hermanos que vinieron de Acitán, Azcaica, para nuestros paisanos Ticuna, Cocama, Yagua y todos nosotros reunidos. ¿Estás de acuerdo que se implemente la educación propia en la escuela? Claro que sí, sin que someta imponencias de mandato de gobierno. Entonces que también en esta educación propia nos den el espacio a que nosotros al menos una hora en las escuelas nos den el espacio para al menos enseñar cuáles son las leyes propias de nosotros, para que los niños no cometan errores desde muy pequeños. Al finalizar el bachillerato, yo sí quisiera que el niño o mi hijo o hijo de todos nosotros me hable mucho de la cultura. Que termine, si no aprendió la cultura en la primaria, pues que en la secundaria sea como un refuerzo para que ese hijo que siempre me madrugaba o amanecía saludando en español, ya cuando termine me diga en mi dialecto. Zarapatera, zarapatera. A mí me gusta cuando pronuncian los niños. Daukena, Tawama, Omacha, Baicha, 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 Daukena, Tawama, Omacha, Baicha, 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 na 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 na. Marunangone werinika ruchatan.